¿Cómo están? Dios les bendiga en esta hora. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más. Pues gracias damos a Dios que nos permite una vez más poder estar estudiando su palabra. El día de hoy vamos a seguir hablando de las tentaciones, pero vamos a ir ahí a la epístola de Santiago, en el capítulo 1. Vamos a leer de los versículos del 19 al 27. Pero antes de empezar, ahí donde estés, inclina tu rostro, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Señor, gracias te damos, porque tú has sido bueno con nosotros durante estos días. Tú no nos has dejado, no nos has desamparado, has estado con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta hora permitas que tu palabra pueda instruirnos, enseñar y bendecir nuestra vida. Te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de escudriñarla, de meditar y de aprender. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, ahí donde estás, pues si recuerdas hemos estado hablando acerca de todas las tentaciones que se nos presentan, cómo huir de ellas, cuáles son algunas de las consecuencias, y el día de hoy vamos a hablar de hacedores de la palabra, ¿sí? Hacedores de la palabra, y vamos a ver qué relación tiene con lo que veíamos hace 8 días, que eran las tentaciones. Y como te decía, vamos a ir ahí al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, ¿sí? Voy a ir leyendo los versículos. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, ¿sí? ¿Y por qué la palabra de Dios nos dice esto? Porque abajo nos los especifica, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿sí? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿sí? Y vemos aquí la palabra de Dios cuando nos habla acerca de ser tardos para hablar. Y una de las tentaciones que se presentan también a los jóvenes es también ser, en cierta manera, respondones, ¿sí? ¿No? La tentación de estar respondiendo todo lo que nos mandan a hacer. Pero fíjense lo que la palabra de Dios nos dice. Dice: sé tardo para hablar, ¿sí? Cuando nos dan un consejo a nuestra vida, cuando nos regañan, cuando nos instruyen o recibimos una crítica constructiva, no debemos de ser prontos para contestar, ¿sí? Sino debemos de ser prontos para escuchar y para oír. Y dice que cuando nosotros nos airamos, cuando nosotros nos molestamos por el consejo que nos dan en la iglesia o nos dan nuestros padres o una persona que nos aprecia, nos molestamos porque nos dicen lo que estás haciendo está mal, ¿sí? Y tenemos esas ganas de contestarle, esas ganas de decir, es que a ti qué te importa si es mi vida, ¿no? Si nosotros tenemos esas ganas, dice la palabra de Dios, no. No, sé pronto para escuchar, para oír el consejo, ¿sí? No te enojes. ¿Por qué? Dice aquí el versículo 21, es necesario desechar toda la inmundicia, todo el pecado, ¿sí? Para eso es el consejo que recibimos de la palabra. Dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, ¿sí? Todos aquellos consejos que nos dan nuestros padres, ¿sí? Y todos aquellos consejos que se nos dan en la palabra de Dios es para que lo recibamos con mansedumbre, porque dice el versículo 21 al final, la cual puede salvar vuestras almas, ¿sí? Si tú y yo queremos ser salvos y ver un día a Dios o estar en la presencia de Dios, necesitamos ser prontos para escuchar los consejos y escuchar sobre todo el consejo de la palabra, ¿sí? No tenemos por qué estarnos enojando, ni tenemos por qué estar molestando, ni tenemos por qué estar rezongando, ni ir en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice, pero ser hacedores de la palabra. Por eso, ¿recuerdas? Hoy veíamos lo que es hacedores de la palabra, ¿sí? O sea, cuando tú tengas esas ganas de contestar, esa tentación a lo mejor de hacer algo indebido, ¿sí? Dice la palabra: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo. Mira, muchas de las veces nos levantamos en la mañana, vamos al baño, nos peinamos, nos bañamos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Nos vemos en el espejo. Pero dice la palabra que hace referencia a que muchas veces cuando el hombre va y se ve en el espejo, se le olvida después su rostro. Y muchas veces así pasa a nosotros con la palabra. Se nos confronta, se nos enseña, se nos instruye, pero pasan los días y se nos olvida qué somos y quiénes somos, ¿sí? Y volvemos a caer en pecado. Por eso la palabra de Dios dice, pero ser hacedores de la palabra. Recordemos que tenemos que amar a Dios y hacer lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? ¿Es difícil? Sí, sí es difícil, porque tenemos la tentación, ahora que estamos en casa, ¿no? De estar viendo a lo mejor cosas que no son correctas, ahí está la tentación. Pero dice la palabra, ser hacedores de la palabra, ¿sí? Cuando nos mandan a hacer un favor o nos piden que hagamos algo, ¿sí? No seamos rezongones, sino seamos hacedores de la palabra. Porque dice ahí mismo, porque el que se considera a sí mismo, el 24, y se va, luego se olvida cómo era. Es lo que les decía. Si nosotros venimos al templo o escuchamos la palabra y decimos, no, sí, es que estoy mal, debo de corregirme, debo de instruir mi vida en el camino de Dios, ¿sí? Pero pasan los días
¿Y qué pasa? ¿Sí? Se nos olvida. Por eso aquí dice la palabra de Dios, porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era, ¿sí? Tú y yo no tenemos que olvidar cómo somos, ¿sí? Nosotros pecamos, fallamos y tenemos que reconciliarnos con Dios. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, será bendecido, será dichoso en lo que hace, ¿sí? Si tú y yo queremos ser dichosos en lo que hacemos, tenemos que guardar la palabra. ¿Ah? Dice la palabra de Dios en el 27, la religión pura es sin mácula delante de Dios, ¿sí? La religión pura, la enseñanza correcta, las cosas que tenemos que hacer, dice que aquí es sin mancha. No se trata de que nosotros vengamos al templo, ¿sí? Eso es parte de, pero no es todo, ¿sí? La religión no te va a salvar a ti ni me va a salvar a mí. El conocer mucha palabra no nos va a salvar a nadie, ¿sí? Tampoco el venir a la casa de Dios o llegar temprano o irse al último o estar todo el día aquí, eso no nos va a salvar. La palabra de Dios nos dice, la religión pura delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura. Estar cerca de Dios y apartados del pecado. Por eso termina diciendo y guardarse sin mancha del mundo. Y mira, aquí es donde nosotros tenemos que poner vital atención, ¿sí? Porque en el versículo 26 dice, si alguno de ustedes o si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, ¿sí? Si tú vienes al templo, joven, ¿sí? O tú estás involucrado en las cosas de Dios, o te gustan las cosas de Dios, pero no refrendas tu lengua para hablar, eres contestón, mal hablado, grosero, ¿sí? O dices chistes en doble sentido, o tu boca la ocupas también para hablar mal de otra persona, dice la palabra de Dios que lo que estamos haciendo no tiene importancia delante de Dios, ¿sí? Es vano, ¿sí? Es una religión hueca, es una religión vacía, ¿sí? Nosotros, cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que venir con un corazón íntegro delante de la presencia de Dios. Por eso nos tenemos que guardar que nuestra vida no tenga mancha delante de Dios y guardarnos de que ningún pecado esté en nosotros. ¿Cómo podemos hacer eso? Acercándonos a Dios, ¿sí? En esta parte de Santiago, que se conoce como el Proverbios del Nuevo Testamento, por todos los consejos que se dan de manera general a los que aman a Dios, aquí podemos ver que nos invita a Dios a que lo busquemos, a que nos guardemos del pecado, que no permitamos que nuestro corazón se llene de malas cosas, malas palabras, ¿sí? Esa tentación que hay de contestar, hay que vencerla en el nombre de Jesús. Hemos estado viendo otras la semana pasada y hoy vemos esta, ¿sí? Es un reto que tenemos tú y yo, el escuchar el consejo y obedecerlo. Yo te invito en esta hora a que reflexionemos, ¿sí? Hay que reflexionar porque todos fallamos. Todos fallamos, muchas de las veces hacemos las cosas por rutina, pero hay que hacerlas por convicción. Yo te invito ahí donde estés, que demos gracias a Dios por esta palabra, por este consejo, pero que sobre todo lo pongamos por obra, ¿sí? Guardar nuestra lengua, guardar nuestra boca del mal y sobre todo nuestro corazón. Dice que hay que guardarnos sin mancha del mundo. El versículo 27 ahí de Santiago capítulo 1. Yo te invito a que lo hagamos. Si has fallado, es el tiempo para que tú y yo nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Es una oportunidad que nos está dando el día de hoy. Ahí donde estés, vamos a orar, vamos a dar gracias y vamos a pedir perdón porque hemos fallado delante de Dios. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida, Padre. Delante de ti el hombre no es nada. Por eso te pedimos, Señor, que nos perdones por muchas de las veces ser contestones, ser mal hablados, Señor. Perdónanos, Padre, porque no hemos refrendado nuestra lengua como jóvenes. Los jóvenes muchas veces somos los primeros en hablar y eso está mal, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo gobierne nuestro corazón, Padre, para que la religión que practiquemos, Padre, sea una religión pura y sin mancha delante de ti. Que entendamos, Señor, que la santidad y la integridad delante de ti no depende de lo que aparentemos ser, Señor, sino de lo que en realidad seamos. Tu palabra nos enseña eso, Padre, y queremos como jóvenes estar cerca de tu presencia porque necesitamos estar cerca de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, y guarda nuestro corazón, guarda nuestras vidas y perdónanos porque te fallamos. Te damos las gracias en esta hora, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.